Vamos a definir una propiedad del área que se llama producto de inercia. Esa propiedad es necesaria para determinar los momentos de inercia máximos y mínimos de un área. Estos valores son propiedades importantes, necesarias, cuando vamos a diseñar elementos estructurales y mecánicos como vigas, columnas. Entonces, el producto de inercia con respecto a los ejes X y Y se define como en la integral en el área del producto del diferencial de área por los brazos X y Y. X y Y se refiere a la distancia del diferencial hasta el eje X y del diferencial hasta el eje Y. También se puede aplicar el producto en una sección compuesta, utilizando el teorema de ejes paralelos, y se calcula de forma que el momento de inercia respecto a los ejes X y Y corresponde al producto de inercia calculado respecto al centroide más el área por la distancia X, que corresponde a la distancia hasta el eje y la distancia Y, que se refiere a la distancia que hay hasta el eje X. El producto de inercia puede ser positivo o negativo. Recuerden que los momentos de inercia siempre los obtenemos positivos. En este caso, el producto de inercia puede ser positivo o negativo, porque aquí tenemos unas distancias en las que vamos a respetar el signo del sistema coordinado. Y las unidades son las mismas que las del momento de inercia. Unidades de longitud a la 4. Metros, centímetros, milímetros, pulgadas, pies. Vamos a darle continuidad al ejemplo que veníamos trabajando. De ese ejemplo calculamos un momento de inercia de 2.90 por 10 a la 9 milímetros a la 4 respecto al eje X y de 5.60 por 10 a la 9 milímetros a la 4 respecto al eje Y. Vamos a calcular el producto de inercia respecto a los ejes X y Y. Entonces vamos a conservar la misma división de área que realizamos desde el desarrollo del ejemplo, conservando el segmento A, B y D. Entonces el producto de inercia para el rectángulo A, recordemos que va a ser el producto de inercia respecto a los ejes X y Y, que son mis ejes de análisis, que en este caso están ubicados en el centroide de toda la sección, igualado al producto de inercia respecto a los ejes centroidales del segmento del área que tomé, que sería el rectángulo A, más el área del rectángulo por las distancias X y Y, medidas hasta los ejes de análisis. Entonces, el producto de inercia calculado respecto al centroide es 0. 0 porque lo estoy calculando respecto a los ejes que pasan respecto al centroide. O sea que las distancias X y Y son 0. Más el área del elemento 300 por 100 por la distancia que hay desde el eje Y de análisis hasta el eje Y centroidal del elemento. Entonces, el eje Y centroidal del elemento está aquí y el eje Y de análisis acá. O sea que tenemos 250 milímetros. Pero esos 250 milímetros están a la izquierda del eje Y, o sea, sobre el eje X negativo. Así que va negativo acá. Y la distancia Y, o sea, la distancia que hay desde el eje X centroidal hasta el eje X de análisis. Llamamos distancia Y porque es una distancia que es paralela al eje Y. 200 milímetros. Positivo porque está en la parte superior del eje X, o sea, sobre el eje Y positivo. Así que obtengo un producto de inercia para el rectángulo A
de menos 1.50 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Vamos con el rectángulo B. En este rectángulo, el eje centroidal del rectángulo coincide con los ejes de análisis. Por tanto, las distancias son 0, por tanto, este producto de inercia es 0. Entonces, hasta aquí vamos a resaltar lo siguiente. Primero, que el producto de inercia puede ser positivo o negativo. El momento de inercia siempre es positivo. El momento de inercia y el producto de inercia tienen unidades de longitud a la 4. Y el producto de inercia sí puede ser 0. Ahora, vamos con el rectángulo D. En este rectángulo tenemos el producto de inercia igual al producto de inercia calculado respecto a sus ejes centroidales. Digamos, estamos calculando respecto al eje centroidal, las distancias son 0, o sea que es 0, más el área por las distancias hasta los ejes de análisis. Entonces tenemos 0 por el área 300 por 100 por la distancia X que hay desde el eje. La distancia X es una distancia paralela al eje X que está medida desde el eje Y centroidal hasta el eje Y de análisis. Es una distancia de 250 milímetros. Está sobre el eje X positivo, así que aquí va positivo. Y la distancia Y es una distancia paralela al eje Y medida desde el eje X centroidal hasta el eje X de análisis. Tenemos una distancia de 200 milímetros. Esos 200 milímetros están sobre el eje Y negativo. Así que va negativo. Obtengo un producto de inercia para el rectángulo D de menos 1.50 por 10 a la 9 milímetros a la 4. De forma que el producto de inercia total es menos 1.50 más 0 menos 1.50, o sea, menos 3 por 10 a la 9 milímetros a la 4.